un VGS1 mayor que la tensión de umbral. ¿Sí? ¿Mayor o igual? Sí, podríamos decir, vamos a decir mayor que la superemos, ¿sí? Mayor que la tensión de umbral. Con eso ya encendemos el transistor, ¿sí? Ya encendemos el transistor. Una vez está encendido, entonces tenemos que el transistor puede operar. O sea, una vez está encendido, porque podría estar apagado, entonces ya nos olvidamos del resto. Una vez está encendido, podemos decir que el transistor está en triodo. ¿Cuándo qué? Cuando el transistor está encendido, o sea, se me puede hacer aquí redundante, cuando el transistor está encendido y cuando revisando, VDS es menor a V overdrive, ¿sí? Donde aquí tenemos V overdrive, ¿sí? O, en otras palabras, recordemos que V overdrive, ¿quién era? VGS menos VTH. Listo, decimos que está en triodo. Y en esa condición, entonces, sabemos que la corriente que es igual. Voy a simplificar acá, voy a escribirle como ID, ya sabemos que es ID. Es igual a mu sub n C ox W sobre L y todo el asunto acá, VGS1 menos VTH por VDS menos VDS al cuadrado. Listo. Y esa es la ecuación que vamos a tener que resolver para poder encontrar ese asunto. Bien, en triodo, ¿qué más es interesante decir? Es interesante decir, como ustedes vieron en la lectura y como van a ver en los slides, allá hay una partecita que hace digamos que un focus en esta expresión, cuando el VDS es pequeñito, por acá. ¿Sí? Esto se puede aproximar a una expresión más sencilla que nos lleva a la conclusión de ver el transistor como una resistencia. ¿Sí? Ya vamos a hablar un poquito de eso al final, pero para que lo tengan en cuenta. Entonces, listo, esta es la expresión de triodo. En triodo, básicamente, tenemos una dependencia de VGS y una dependencia de VS. O sea, esto es un f de xy. No es un f de x, es un f de xy. ¿Listo? Y este es y, por decirlo así. Bien. Pero vimos que existe la región de saturación. Y esa región ocurre cuando ¿qué? Primero, está encendido. Y segundo, que VDS sea mayor, vamos a decir mayor o igual, para darle la continuidad a la función, que VGS menos VTH. O mayor o igual a ¿qué? Al V overdrive, que no se nos olvide que ese es el V overdrive. Y acá entonces la tenemos. De aquí en adelante, esto sería saturación y esta de acá sería triodo. ¿Sí? Triodo, saturación, la frontera para un VGS1 fijo. Para un VGS1 fijo. ¿Listo? Pregunta, muchachos. Aquí la corriente que es igual. Entonces aquí ID es igual a la I de saturación. Cuando llega a la saturación, que es igual a ¿qué? A 1/2 de mu sub n C ox W sobre L VGS 1 menos VTH al cuadrado. O sea, este tiene más cara de ser un f de x. ¿Sí? Tiene más cara de ser un f de x. O sea que después de que se pone en saturación, la corriente es independiente a la tensión VDS. O sea, esto es como si tuviéramos, voy a exagerar aquí, pero me huele a algo como esto.
si este es el drenador y este es el surtidor, yo tengo impuesta una tensión I de SAT a través de un nodo acá que llamo compuerto. ¿Sí? O sea, yo tengo de cierta manera un control de esa corriente, porque una vez queda impuesta, si opero siempre, si mi circuito acá, lo que yo conecte externamente, opera en estas regiones, eso, el circuito, esto estaría operando como una fuente de corriente, ¿sí? Porque no interesa qué tensión, miren que la tensión entre sus terminales se vuelve la tensión BDS. Entonces se dice que el transistor podría, y esa es la base para usar transistores en fuentes de corriente. Bien, otra notación. Esto de acá, BDS y mayor o menor que BGS o VTH, es lo mismo, esa sí la hago, bueno, por acá. Miren, por ejemplo, que esta condición, si yo conozco a priori, BDS es BD menos BS, tensiones nodales respecto a tierra del sistema, mayor o igual a BG menos BS menos BTH, tensiones nodales respecto a tierra. Yo puedo cancelar en ambos lados, BS y no pasa nada. Entonces la expresión también es válida para las tensiones nodales. No tengo que ir hasta tierra, sino verificando la tensión nodal BD mayor o igual a BG menos BTH. Y lo mismo ocurre acá. ¿Sí? Si yo ya sé a priori la tensión de los nodos, digamos que es fácil, es sencillo encontrar el resultado. Bien. Pregunta, muchachos. Profe, este general es para NMOS y PMOS, ¿verdad? Esto, así con las anotaciones que hicimos, es para el NMOS. ¿Sí? Es para el NMOS. ¿Qué pasa con el PMOS? Ustedes deberían revisarlo, pero básicamente se va a invertir todo. Entonces la fácil, la que yo recomiendo, es en todas las ecuaciones simplemente hagan estos cambios para el PMOS. Bueno, simplemente hacen esos cambios para el PMOS y el BTH del N, ¿cierto? Para el PMOS estaremos hablando es de un BTH P. Pero el BTH, por definición, o sea, la definición física de la tensión BTH es negativa. Entonces, para que podamos usar las mismas expresiones, le ponemos el valor absoluto porque vamos a invertir las polaridades. ¿Sí? Y ya está. Entonces, básicamente con eso, escribir la ecuación en tríodo de un PMOS, acá no me alcanzan a ver bien los remotos, pues se vuelve, voy a hacer el ejemplo para la saturación. Entendiendo que en el PMOS la corriente formalmente sería I de SD, o sea, va de surtidor a drenador, la corriente convencional, ¿sí? Pero en la literatura, en las referencias, los libros, etc., esa corriente ya la entendemos como ID, o sea, ya sabemos que para el PMOS va en este sentido, para el PMOS va en otro, ¿sí? Entonces esa corriente ID, por ejemplo, en saturación, es igual a un medio de mu sub P, que ahora es P, ¿sí? Cox igual W sobre L de ese transistor, BSG menos el valor absoluto de BTHP. Acuerdo. Listo. Y todo tranquilo, no pasa nada. Generalmente, mu sub n es mayor a mu sub p. ¿Sí? Mover electrones en un semiconductor es más fácil que mover huecos. Recuerden, los electrones son estas partículas, los huecos son una partícula ficticia que en realidad es el resultado de muchos electrones saltando de huequito, entonces se ve como que el hueco se mueve para el otro lado. Generalmente mu sub n
tiende a ser aproximadamente 3 veces mi sub P, 2.5, más o menos, algo de ese estilo. O sea, para las mismas condiciones eléctricas, el NMOS va a conducir más corriente. En pocas palabras. ¿Por qué? Porque mi sub N multiplica directamente ahí el factor. ¿Sí? Entonces, generalmente esto tiende a ser bien común encontrarlo. Para el P sucedería eso de ahí. Para el P sucedería eso de ahí. Profe, es lo que tiene que ver, o sea, vamos a decir que el VTH puede ser negativo, o sea, el otro puede ser negativo, o sea, aún así nosotros lo dejamos en 0 va a estar. Claro, claro, porque ahora usted tiene las difusiones invertidas. Ahora usted tiene que, para generar el campo eléctrico que traiga huecos, el VGS, en ese caso, tiene que ser negativo. El VGS es negativo. Pero como aquí no estamos VGS es negativo, si lo volvemos VCG, es positivo. La definición de VTH es asociada a VGS, pero es negativo. Si lo queremos meter en las ecuaciones sin que haya problema, lo ponemos con valor absoluto. Si no, las ecuaciones tienen que tener cuidado con unos signos allí y considerar que esto siempre es negativo. O sea, es un enrollo. Es un enrollo ponerse a trabajar con estos valores negativos y considerar trabajar con estos valores negativos y sumar luego allá un valor negativo en la expresión. Entonces es más fácil de esta manera. ¿Sí? Bien, un ejemplo. Por ejemplo, un ejemplo. Entonces acá tenemos 3 voltios. Profe, qué pena, ¿podría acomodar la cámara? Ah, perdón. Profe, ¿hay alguna forma de aprender a hacerlo? Yo no sé si... Ah, sí, por aquí. Gracias. Bien, ahí este no es el reflejo. Ah, bueno, sí, parece que es. Ahí los remotos ven bien, ¿cierto? Sí, profe. Pues, ¿qué sucede si nosotros tenemos algo como esto? Y vamos a decir que el transistor, ese transistor M1, tiene las siguientes características. Entonces mi sub N Cox igual a 140 microamperios sobre el voltio cuadrado. Vamos a decir que W sobre L es 40 micrómetros sobre 0.5 micrómetros. Vamos a decir que es un VTH de 0.55 voltios. Listo, entonces nos interesa conocer la tensión V sub X y la corriente que pasa por el transistor I de 1 y de 1. Si tenemos una batería y un circuito externo, 3 voltios de VDD y ya está. Es que ya se suma el cuerpo, Bien, bueno, símbolos del transistor hay varios, ¿no? Yo pinté aquí uno, hay varios. Cuando está así, nosotros vamos a asumir en este curso, y eso también depende del libro, de la literatura, o sea, no hay ningún problema. En este curso vamos a decir que cuando está así, el cuerpo está conectado apropiadamente, es decir, a la tensión más negativa. Cuando yo quiera decir que está conectado al surtidor, lo pongo explícitamente. O sea, hago aquí la muestra. ¿Listo? Entonces ahí vamos a decir que el cuerpo está conectado a la tensión más negativa, en este caso es tierra, entonces no hay problema. Bien, acá lo que quiero decirles es que un tip para solucionar este tipo de problema, este está bien sencillo, este es el primero, este es el de apenas arrancar. Nosotros vamos a tener siempre hacia el lado de las mallas que pasan por VGS, vamos a tener siempre nuestro circuito de estímulo, ¿sí? Nuestra región, nuestro circuito de estímulo. Y ese circuito de estímulo es el que permite que se encienda el transistor para generar una corriente en lo que sería nuestro circuito de respuesta. ¿Sí? O sea, lo que está entre drenador y surtidor sería nuestra respuesta del transistor. Bien, entonces este transistor
Sabemos que el entrenador va a hacer esto de acá una vez esté operando, porque la corriente circula en este sentido. La fuente está positiva en este sentido. ¿Sí? Listo, entonces, ¿cómo resolvemos? A priori yo no sé en qué región está. Les asumo una región, en principio la más fácil, porque si me sale de una vez ya está. Y si no, pues ahí sí pongo la más complicada. ¿Cuál es la más fácil de las dos? Saturación. Asumo saturación y luego verifico. Entonces, en saturación, idea que es igual. Listo. Y ya está todo porque me están dando prácticamente todas las dimensiones. ¿Esto cuánto da? Entonces, esto da... ¿Me ayudan por favor ahí con la calculadora? ¿140 micros por 80 micros por BGS, que es... Ah, bueno, BGS. Entonces, BGS en terminales del transistor. GS, 1 voltio, menos 0.55 elevado al cuadrado. ¿Cuánto da? 1.134. ¿Uno qué? 1.134 miliamperes. 1.134 miliamperes. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? ¿Sí? Bien. Ahora, ¿qué hacemos? Encontramos Bx para ver si es válida la separación. ¿Sí? Miren que acá ya nos dio la corriente directamente. Bueno, aquí es fácil porque aquí BGS quedó impuesto directamente por la fuente. Les decía, este es el de arrancar. Si aquí hay más circuito, pues tenemos que resolver este circuito de este lado. En este caso, ID nos da este valor de acá. Entonces, ¿cuánto nos da Bx? Entonces, Bx, ¿a qué es igual? Entonces, esta tensión ID1 va a atravesar esta resistencia generando una caída de potencial con esta polaridad. Por lo tanto, Bx es menos ID1 por 5K menos ID1 por 5K más 3. Y ya nos damos cuenta de una que eso no está en saturación. De pronto el que ya lo notó. ¿Por qué? Porque eso está en el orden de milis. Ve la corriente me da micro, nano. ¿Cuánto? Ese valor, pero en nano, profe, no sé si esté mal. Ok, pero me da nano. No creo que den nano. De pronto si da cientos de micros. Creo que la relación no tiene que ir en micro. Ah, perdón. Sí. Ya los micros se cancelan. 80 la relación. Sí. Entonces, O sea, aquí tiene sentido de que esté en el orden de milis o algunas decenas de micros. ¿Sí? se van a cambiar los voltajes. Entonces acá, mal. O sea, no era Ah, bueno, ¿por qué no es? ¿Cuánto da este voltaje? Menos 2.67. Menos 2.67. Que da negativo es malo. Bueno, no es que dé negativo. Es que si reemplazamos, miren que Bx aquí es igual. Bx es el mismo BDS porque es la tensión nodal de ese punto. Entonces Bx es BDS. ¿Cuánto es BGS menos BTH? 0.45. Mírenlo acá. ¿Sí? 0.45. O sea, este es el B overdrive. BDS, si la solución es correcta, debería ser mayor. No es mayor. Ya. Entonces no está en saturación. Entonces no, pero no pasa nada. No está en saturación. ¿Qué nos toca hacer? Resolverlo en triodo. O sea, utilizar la otra expresión. ¿Sí? Utilizar la otra expresión. Bueno, pregunta, antes de eso. ¿Cómo podemos hacer que este circuito, el transistor, esté en región de saturación?
Con resistencia pequeña. Con una resistencia más pequeña, ¿por qué? Porque le quedamos metiendo lo pequeño. Entonces sería muy bien. Exactamente. Con una resistencia más pequeña, la caída de tensión, ¿cierto? Porque miren que en saturación, ¿yo qué estoy diciendo? En saturación yo estoy diciendo, controlo la corriente solamente con VGS. O sea que independizo la corriente de esta tensión. ¿Sí? Entonces, si yo la controlo y la quiero independizar, quien me está dañando eso es esta tensión tan bajita, porque la corriente multiplica de una vez lo que esté acá. Entonces, si pongo una resistencia, por ejemplo acá, vamos a decir de 500 ohmios, no sé, se me ocurre ese valor, ¿cuánto me daría en ese caso esa tensión? ¿Se alcanza con 500 ohmios? Sería que o que no se le podría bajar. No, Porque el tamaño de L, ¿no? Si se le sube el tamaño de L también. Bueno, Bajar la corriente. Pero dejémoslo así, ¿cuánto? Da 2.433. 2.43, ¿este valor? Sí. O sea, con 500 ohmios, Px aquí en verde sería 2. ¿Qué? 43. 43, con seguridad sí está bien saturado. ¿Sí ven? Con seguridad sí estaría, y ahí sí estaría bien el procedimiento. Entonces miren que acá, o sea que la región de operación del transistor depende del circuito externo, ¿cierto? Siempre que garanticemos que esto esté en saturación, pues no dependería tanto, ya simplemente de esta conexión. Entonces bien, en triodo, para asumir triodo con el de 5K inicial, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que cambiarlo acá, y cambiar acá, y cambiar todo otra vez, hasta que lleguemos a una respuesta satisfactoria. Entonces lo vamos a plantear, entonces acá sería U sub N C ox, W sobre L, BGS, bueno, en este caso, bueno, sí, BGS menos BTH, por BDS, que en este caso, bueno, dejémoslo así, dejémoslo planteado, menos un medio de BDS cuadrado. ¿Sí? Y reemplazando, pues de nuevo, entonces acá va a tener 140 micro por 80 por BGS menos BTH, vuelve a ser ¿cuánto? 0.45. Y multiplica BDS, BDS BX menos 0.5 BX al cuadrado. ¿Sí? BX al cuadrado. Y ahora tengo ID en función de BX. Ya no lo puedo sacar de una vez. ¿Sí lo ven? Como el caso anterior. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Revisar el circuito externo. Entonces, en triodo también depende la corriente del circuito externo. Recuerden que en triodo es F de XY. Entonces, acá BX al mismo tiempo es, o bueno, podría decir, como ya tengo igualado ID también va a ser 3 menos BX sobre 5K. ¿Sí? ID va a ser igual a 3 menos BX sobre 5K. Igual a estas dos, tengo una expresión cuadrática para BX despejado, solucionado el problema. Listo, eso lo hacen ustedes y me dicen la respuesta. ¿Listo? ¿Sí está entendido ahí el escenario? Cuando resuelva la corriente, bueno, acá cuando resuelva BX, de una vez voy a darme cuenta si está en saturación, debe estar en triodo, ¿sí? Y pues resolviendo BX, resuelvo la corriente con cualquiera de esas dos expresiones. Claro, cuando resuelva BX, falta un minuto para que acabe el parcial. Pues no voy a reemplazar acá, no, reemplazo en esta que es más rápido para encontrar la corriente, que ya es la misma, ¿no? Deben ser iguales. Pregunta, muchachos, de ese primer. BX es igual a 0.8. ¿Ya lo resolvió? ¿0.8? Bueno, supongamos que está súper bien eso de ahí. Bx es igual a 0.8 voltios. Si le da eso, seguro, rectifíquelo. Sí. Bueno, ustedes lo revisan. Bien, comentarios finales. Preguntas.
Acuérdese que en una cuadrática tiene dos respuestas, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que va a suceder en la cuadrática? Esta no me suena porque esto implicaría que sí está en saturación, ¿sí? Entonces probablemente esta va a dar una corriente utilizando alguna, o sea, va a dar una inconsistencia, ya sea porque una de las hay que revisarlo, ¿sí? Como dan dos respuestas, una va a ser inconsistente. Pero bueno, ya miraremos más circuitos de este con más calma. Entonces van esta, lo tienen ahí ya como primer, simplemente como un ejercicio de aplicación en este caso. Pregunta, muchachos. ¿Todo bien? Más o menos. Miremos una cosita acá. ¿Qué sucede? Miremos este ejercicio. Ustedes van a encontrar también situaciones de este estilo. Vamos a decir que VTH 0.5 voltios. Listo. ¿En qué región de operación está ese transistor? Apagado. Aquí en serio, está apagado. ¿Por qué está apagado? Ese es mejor que ¿Cuál es BG? ¿Cuál es G? ¿Cuál es S? ¿Cuál es D? BG es 0.6. DS es 0.3. ¿Y BS es qué? 0.2. Este sería surtidor y este sería drenador. ¿Sí? Muchas veces aparece así. O sea, el símbolo a veces cuando son este tipo de problemas, lo ponen para no dejarlo solito así, simplemente. ¿Sí? Porque usaron el símbolo mal y ya. Recuerden que el transistor es simétrico. Entonces, en estos así que no tienen, como no están en un circuito explícito, sino para hacer experimentos, pues esto es lo que hay que hacer. Verificar cuál es más positivo y ese va a ser el drenador. ¿Sí? En este caso, BGS sería 0,4 voltios. ¿Sí? O sea que si yo pongo, por ejemplo, miren la importancia de eso. Supongamos que VTH es 0,35. ¿Sí? Bajo esa condición, el transistor está encendido, con 50 milivoltios ahí de ñapa, ¿sí o no? Porque está 0,4. ¿Sí? Pero si yo cojo mal y me dejo llevar por el símbolo, BGS, ¿cuánto es? 0,3. Estaría apagado. ¿Sí? Lo cual no es cierto. Recuerden que el drenador, no importa, acá el símbolo quedó invertido, no importa. El drenador siempre es el más positivo. ¿Sí? Y eso sucede porque a veces uno cuando está haciendo experimentos a uno le interesa, por ejemplo, que esta fuente sea variable. Yo no voy a poder cambiar el símbolo del papel cuando esto cambie de una condición a otra. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como está, ¿para qué valores de Bx? Este sí es el surtidor. O sea, el símbolo está bien. ¿Qué tal esa pregunta? ¿Para qué valores de Bx el símbolo está correcto? X es mayor a 0. Menores a 0.2. ¿Sí? Entonces, para valores de Bx menores a 0.2, el símbolo está correcto. ¿Sí?
Profe, por ejemplo, cuando no aparece la flecha para saber si es N o P, ¿no lo tiene que decir el enunciado o algo así? Sí, entonces hay símbolos alternativos. Sí, en este caso tendría que ser el enunciado. Ya sabemos que para el N en nuestro curso va a ser de esta manera, para el P va a ser de esta manera. Pero también podría ser... Opa. Hay otros símbolos, entonces por ejemplo, a veces el N se puede pintar así y entonces el P se pinta así. ¿Sí? Esto se usa más en circuitos digitales. Hay otro símbolo, a veces se suele pintar de esta manera, el N. Todos estos de acá son NMOS. Este es el símbolo que usa Orca. ¿Sí? Esos son símbolos que se utilizan para... Y a veces vienen iguales a todos esos, generalmente con preferencia a este de aquí abajo. A veces vienen así tal cual, pero con una bolita aquí como el BJT también. Cuando vienen así, generalmente es porque ya explícitamente se está diciendo que son encapsulados, o sea, que son discretos, que no son integrados. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Profe, su merced ahorita dijo que al ser discreto ya está definido el surtidor y el drenador, entonces ahí, Vendría así. Sí. Le hacen la muestra de una vez. Y ustedes ven en el datasheet que efectivamente hay un diodo allá en ese dispositivo. Listo, entonces queda pendiente la siguiente sesión. En esta sesión entonces hubo varias conclusiones de John. Voy a anotar acá de una vez. De todas maneras, John, anótela. Bien. listo, profe, La listo. contribución, o sea, 01. Acevedo, me acuerdo el apellido. ¿Cómo es el nombre? Jason Acevedo. Y Santiago Carrasco. Santiago, voy a anotarlo acá. Entonces, la moneda ya sabemos cuál es, ¿no? 01 en un examen. Casi, pero falta una respuesta completa. ¿Listo? Bueno, entonces la siguiente sesión. Efectos de segundo orden y modelo de pequeña señal. ¿Listo? Eso creo que alcanzan a